Este 2019 la Asamblea Nacional realizó varios juicios políticos y debates sobre reformas a diferentes leyes como el Código de la Democracia, el Código Integral Penal y el Código de la Salud. Sin embargo, según las últimas encuestas, más del 70% de la población considera que el trabajo del legislativo ha sido malo. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, vamos a intentar una evaluación del trabajo legislativo a lo largo de este 2019, tomando en cuenta que los legisladores ya la semana pasada hicieron su último trabajo y ahora están descansando por las fiestas de Navidad y de Año Nuevo que se avecinan. Ellos estarán de regreso, seguramente como la mayoría de ecuatorianos, el 2 de enero de 2020. Está con nosotros el abogado Marcelo Espinel. Él es coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Abogado Espinel, bienvenido a Notimundo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un caluroso y afectuoso saludo a su distinguida audiencia. Gracias por su tiempo. Cuéntenos de manera general, ustedes que han seguido de cerca con el Observatorio Legislativo, ¿cómo evalúan el trabajo de la Asamblea en este 2019? Bueno, la tonalidad es constante en relación a lo realizado por la Asamblea Nacional en el año 2018. Durante el año 2019 se presentaron un total de 246 proyectos de ley, superando así el número de proyectos de ley que se han presentado en legislaturas anteriores. Esta es una Asamblea Nacional que está presentando una gran cantidad de proyectos de ley. Sin embargo, al respecto del número de leyes aprobadas, mantiene el mismo número promedio de incluso la Asamblea Nacional electa para el año 2013-2017. Es decir, que en cantidad de leyes nos seguimos manteniendo. De esa manera, pues desmitificamos lo que suele decirse en redes sociales de que es una Asamblea Nacional que no está trabajando. Si hablamos en el aspecto cuantitativo, en números esto se mantiene. Incluso el presidente César Litardo, desde que asumió el cargo, ha logrado una mayor aprobación de leyes en relación al número de leyes que lograron tanto José Serrano como Elizabeth Cabezas. Ahora en el mismo periodo. Usted lo acaba de decir, abogado Espinel, en el aspecto cuantitativo y en el cualitativo. Bueno, en el cualitativo llama la atención datos referentes, por ejemplo, a que el 70% de los proyectos de ley, es decir, 161 proyectos de ley, no superan los 10 artículos. Así como también más del 70% de los proyectos de ley, es decir, 181 proyectos, son reformas a leyes vigentes, mientras que apenas 50 proyectos de ley son, por ejemplo, propuestas de leyes orgánicas o 15 son propuestas de leyes ordinarias. Yo creo que es necesario hacer un análisis mucho más profundo al respecto de cómo están legislando nuestros asambleístas, qué tipo de leyes se están presentando. ¿Es responsabilidad directa de los legisladores o es la dinámica política en la que está inserto el país con puros remiendos de leyes y no reformas estructurales? Lo que tú acabas de comentar, Freddy, es prácticamente la respuesta. Si uno se fija cuál es la temática que más fue legislada durante este año, 51 de los 246 proyectos de ley refieren a funcionamiento del Estado, 40 refieren a manejos económicos y 30 temas de justicia. Entonces nos podemos dar cuenta que los proyectos de ley están respondiendo a aspectos meramente coyunturales. Y quizás solamente o la mayoría de iniciativa del Ejecutivo. En este caso, el Ejecutivo tuvo un total de 10 proyectos de ley que remitió durante el año 2019, mientras que los asambleístas presentaron un total de 233 proyectos de ley. Algo que sí a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención a lo largo de estos 8 años de existencia del observatorio es la cantidad de proyectos de ley que estamos presentando en la Asamblea Nacional. Pero no necesariamente son tramitados y menos aún aprobados. Totalmente. Por ejemplo, durante el año 2019, como le comentaba, por ejemplo, los asambleístas presentaron 233 proyectos de ley. Y el Consejo de Administración Legislativa logró aprobar 85 proyectos de ley. ¿Qué está pasando con los proyectos que tal vez no son analizados? Y aquí debemos preguntarnos dos cosas. ¿Los proyectos realmente eran buenos y estaban ajustados a la coyuntura nacional y merecían ser aprobados de manera inmediata? ¿O tal vez son leyes que no se ajustan a esta coyuntura, que no se vuelve a ser necesario? Ahí es cuando nosotros señalábamos desde el inicio de este año que una de las tareas pendientes de la Asamblea Nacional era la reforma a la ley orgánica de la función legislativa, porque si queremos mejorar
las lógicas dentro de la Asamblea Nacional, no solo necesitamos promover un mejor y un mayor voto informado para que los ciudadanos escojamos cada vez mejores asambleístas, sino que los procesos legislativos cuenten con otro tipo de herramientas, como por ejemplo evaluación antes y después de aprobar las leyes, y que de esa manera sepamos que si es que el 70% de las leyes que están presentando nuestros asambleístas están reformando a leyes vigentes, eso tenga el debido sustento. Estamos dialogando con Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Esto en materia legislativa, quizá hay más indicadores antes de pasar a la tarea fiscalizadora, que tampoco ha sido fértil. Sí, antes de irnos al aspecto de fiscalización, creo que es importante verificar cuál ha sido el número de leyes aprobado por cada uno, o que han podido promover desde la presidencia de la Asamblea Nacional los 3 presidentes que ya hemos tenido en este periodo legislativo. José Serrano estuvo al frente de la presidencia de la Asamblea Nacional entre mayo del 2017 y marzo del 2018, logrando la aprobación de 7 leyes. Mientras que Elizabeth Cabezas, que estuvo desde marzo del 2018 hasta mayo del 2019, logró la aprobación de 23 leyes, y César Litardo, desde el 14 de mayo hasta la actualidad, ha logrado la aprobación de 9 leyes. Y esto es lo que les comentaba. Proporcionalmente, César Litardo ha promovido una mayor llegada a consensos, de acuerdos, logrando un buen número de aprobación de proyectos de ley. Y es por eso que en la actualidad tenemos 39 leyes aprobadas, manteniendo el promedio de lo que ha existido en periodos legislativos. Estamos hablando del año entero. En este caso, los 39 son de los 3 años que ya han ocurrido. La mitad del 2017 desde mayo, 2018 y 2019. Durante 2019 solo se logró aprobar 15 leyes. Ahora, las 9 de César Litardo, ¿y cuántas que corresponden a Elizabeth Cabezas? Elizabeth Cabezas, no te tengo este dato en específico acá, pero en ese caso serían 6 leyes exactamente, porque son 15 durante este año. Entonces, lo que debemos preguntarnos acá es que si estas leyes están o no respondiendo a lo que requerían los ecuatorianos, y si se dieron o no en los momentos pertinentes. Recordemos, por ejemplo, que durante este año se presentaron 13 proyectos de ley que buscaban luchar contra la corrupción, y solo uno fue aprobado, y fueron las reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué pasó con las demoras que hubo en que puedan sesionar la Comisión de GATS, por ejemplo, la Comisión de Derechos de los Trabajadores? Entonces, hay un trabajo que va mucho más allá de la aprobación de leyes en el Pleno de la Asamblea Nacional, y que no se está realizando, y que es necesario que la ciudadanía y los medios de comunicación pongamos atención sobre ello para poder presionar al legislativo, y que de cara al año 2020 tengamos una agenda legislativa clara y que se cumpla. ¿Y cómo se han visto las alianzas de los diferentes bloques durante este 2019? Eso es interesante porque por primera ocasión en el observatorio comenzamos a analizar el nivel de transfugismo político. Es decir, estos asambleístas que llegan con el partido 1 y que ganan las elecciones con el partido 1, pero que durante el ejercicio de su cargo se mueven a otros movimientos. La Asamblea Nacional tiene un 28% de transfugismo, es decir, que el 28% de los legisladores se han cambiado de movimiento político. Recordemos que hubo un cisma muy grande al inicio de este periodo legislativo, que fue la división de Alianza País entre Revolución Ciudadana y Alianza País, y también un segundo cisma muy grande que fue la ruptura de la alianza entre Suma y Creo. De esa manera, lo que se ha evidenciado es que han existido mayorías móviles dentro de la Asamblea Nacional, las que en ciertas coyunturas para aprobar determinados proyectos de ley se inclina la balanza por uno o por otro. Justamente esas rupturas, esos cambios de camiseta, como bien se conocen, es lo que está ocasionando que no hayan los debidos consensos y sea más difícil justamente gobernar en la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que eso puede ser analizado desde distintas perspectivas. Si estamos poniendo por encima los arreglos que pueden existir entre distintos acuerdos políticos, las ideologías de cada uno de los movimientos o las necesidades del país. Yo creo que el país ha atravesado 2 años que han exigido la mayor responsabilidad política posible, y los movimientos políticos debían actuar acorde a esto. Recordarán ustedes que hace pocas semanas atrás precisamente se tuvo que enviar un nuevo proyecto de urgente en materia económica porque no hubo acuerdo dentro de la Asamblea Nacional, o incluso esos acuerdos, y antes de pasarnos a la parte de fiscalización, no se evidenciaban en los procesos de juicio político.
dejando la Asamblea Nacional una alta deuda a la ciudadanía sobre los procesos de juicio político. Yo creo que esta Asamblea Nacional nos ha demostrado esta incapacidad de llegar a consensos más allá de las rupturas o los cambios de camiseta. Una Asamblea Nacional debe actuar con responsabilidad, dejando de lado este tipo de circunstancias, este tipo de diferencias entre partidos políticos y actuar con un sentido de país. Y también se registra, creo yo, una mora legislativa, es decir, la iniciativa para ir normando actividades de la sociedad que requieren con urgencia. Por ejemplo, el tema del comercio electrónico, por ejemplo, el tema relacionado con las plataformas electrónicas precisamente que actúan al margen de la ley. Y yo le pongo dos ejemplos más, Freddy. ¿Qué está pasando con la regulación o la garantía de la privacidad de los ciudadanos? Tuvimos que esperar a que se filtren datos de los ciudadanos para poder regular la protección de datos personales en el país. Entonces, este tipo de temas llaman muchísimo la atención que aún no sean tratados por la Asamblea Nacional. Y así existen una gran cantidad de temas que, como usted mencionaba, economía colaborativa. ¿Qué va a pasar cuando nuestra Asamblea Nacional siga actuando de manera coyuntural con estos proyectos de ley y no estemos legislando sobre los nuevos temas que están viniendo? El segundo tema que se me escapaba, justicia ambiental. Es necesario empezar a desarrollar este tipo de normativa. El otro día discutíamos en un foro sobre nuevos mecanismos de lucha contra la corrupción y, como había comentado, esta Asamblea Nacional nos quedó en deuda al respecto de este tema y decían que en otros países se está legislando al respecto de cómo tratar de combatir los sobornos cuando se lo realizan a través de criptomonedas, cuando la criptomoneda por esencia no es susceptible de trazabilidad. No es física, así es. Entonces, de esta manera, nuestra Asamblea Nacional se está encargando únicamente de colocar estos remiendos que mencionaba usted, Freddy, en lugar de tratar de proponer legislación que trate de regular estos nuevos ámbitos de la sociedad. Si es que nosotros no tenemos una Asamblea Nacional fortalecida, vamos a seguir con un actor de último orden que únicamente responda a coyunturas. Hablemos un poco de el trabajo de fiscalización ahora, que es el segundo mandato que tiene a su cargo la Asamblea, pero antes se me escapaba, ¿no será el momento de empezar a pensar en una nueva estructura, como ya existe una iniciativa de enmienda a la Constitución para transformarle en bicameral a la Asamblea, que trabaje en dos tiempos, que se dividan las responsabilidades entre la Cámara Baja y el Senado, qué sé yo? Bueno, yo creo que eso es algo que requiere un amplio debate, como varios de los aspectos que están discutiéndose en nuestro país. Hay algo que a mí me preocupa de esa propuesta de enmiendas, Freddy, es que, por ejemplo, se estaban colocando requisitos tanto en aspectos de edad como profesionales para integrar ya sea la Cámara Alta o la Cámara Baja. Y nos guste o no nos guste, eso es contrario a derechos humanos, recordando que todos tenemos el derecho a elegir y ser elegidos. Yo creo que esa propuesta es bastante interesante, hay que analizarla, pero también la Corte Constitucional se pronunció precisamente respecto de esto, diciendo que no era factible. Ahora, independientemente de cómo nosotros podamos tener nuevas lógicas en un sistema parlamentario bicameral, creo que es necesario poner atención a dos cosas. La primera, no podemos descuidar el voto informado. Y eso es algo que puede sonar muy idílico, pero si los ciudadanos seguimos escogiendo asambleístas que tal vez ni siquiera ellos conocen cuál va a ser el rol que van a jugar, la situación no va a cambiar. En segundo lugar, debemos fortalecer la institucionalidad del legislativo. ¿Podemos colocar requisitos para los legisladores? No. ¿Podemos colocar requisitos para los asesores? Por supuesto que sí. ¿Podemos establecer mejores procedimientos para poder legislar de manera colaborativa con la participación de universidades, sociedad civil y sector privado? Eso se hace en otros países, pero aquí no lo estamos haciendo. Incluso, y este es un dato controversial, Freddy, en muchas ocasiones la ciudadanía dice es que la Asamblea Nacional no hace nada. Yo creo que lo que sucede es que la Asamblea Nacional es muy lejana para el ciudadano, porque a diferencia de un alcalde, tú no puedes ver cuando el asambleísta aprueba una ley y tenga efectos inmediatos, como cuando tú ves un puente. Si uno analiza el presupuesto general del Estado y el presupuesto que ha tenido la Asamblea Nacional, es la función del Estado que menos dinero recibe. Eso no quiere decir que yo considere que deba recibir más dinero, pero sí debemos poner atención a cómo está funcionando nuestra Asamblea Nacional, tratar de hacer los ajustes necesarios para que vayamos mucho más allá. ¿Pero por qué debería recibir un mayor presupuesto? Por ejemplo, yo lo que pongo en duda es que los procedimientos legislativos los estamos haciendo únicamente en Quito.
Tenemos casas legislativas que el objetivo era precisamente tratar de incorporar al ciudadano de otras realidades para que participe en estos procedimientos legislativos, sin tratar de alargar mucho el tema. Le voy a poner un ejemplo de Brasil. En Brasil, a través de lógicas de parlamento abierto, hacemos algo que se llama crowd law, que es parecido al crowdsourcing, que es tratar de generar productos de manera colaborativa. En Brasil, al estilo Google Drive, al tener una suerte de proyecto de ley en un sistema informático, académicos de todo Brasil se pueden conectar, previamente acreditándose dentro de un sistema público y tratar de aportar en la creación de proyectos de ley desde un ámbito profesional, académico, y de esa manera evitar que, si es que, por ejemplo, un experto de la Universidad Técnica Particular de Loja quiere participar en una comisión general promoviendo un nuevo cambio en una ley, tenga que desplazarse hasta la ciudad de Quito. Claro, pero eso va en contra de esa defensa de las parcelas de poder que estilan hacer nuestros políticos aquí. Es tratar de cambiar las lógicas, Freddy, pero si nosotros queremos tener una Asamblea Nacional de cara al 2021 que pueda estar mucho más cercana al ciudadano y que deje de estar tan deslegitimada, debemos empezar a regresar a ver ejemplos de otros países y ver cómo la mejoramos. ¿Cómo ve usted el cambio al voto en plancha? Yo creo que el tema del cambio al voto en plancha requiere también otro aspecto, que es el fortalecimiento de los partidos políticos. Si es que el día de mañana nosotros no tenemos un partido político que responda claramente a una ideología de manera sostenida, simplemente estaremos escogiendo a 4 nombres que nos está colocando el partido político, y que el día de mañana, cuando lleguen a la Asamblea Nacional, nuevamente ocurrirá este fenómeno del transfugismo político y se dividirán o se cambiarán la camiseta al partido que ellos más conveniente lo encuentren. Entonces, el problema de fondo dentro de nuestra democracia representativa no solo está en el método de asignación de escaños, sino qué tan fortalecidos están nuestros partidos políticos. Nos queda menos de 2 minutos, lamentablemente, para analizar la parte de fiscalización que tiene a su cargo también la Asamblea Nacional. ¿Cómo evalúa usted esa gestión? Bueno, en fiscalización nosotros vimos que los números siguen siendo preocupantes. Vamos a referirnos a los últimos 3 años y finalmente a 2019. Desde mayo del 2017 a diciembre del 2019 se presentaron un total de 22 solicitudes de juicio político, muchas más que las presentadas en periodos legislativos anteriores. Sin embargo, de esos 22 procesos, solo 5 terminaron en censura o destitución. Ahora, ¿y cuáles son los partidos políticos que han presentado mayor en número de solicitudes de juicio político? En este caso es totalmente diverso. Es totalmente diverso. No existe un partido político que haya presentado más. Y eso creo yo que se debe a que dentro de la coyuntura actual estamos utilizando la fiscalización no para utilizarla de manera responsable, tratando de evidenciar tal vez irregularidades o fallos en la gestión, sino como un mecanismo de persecución y de presión política. Chantaje político. En ese sentido, ¿o de protagonismo tal vez? También, completamente. En ese sentido, por ejemplo, si uno se fija en los datos de 2019, se presentaron 13 solicitudes de juicio político y apenas una terminó en censura y destitución. Y gran parte de ellas han sido solo aprobadas por el CAL, archivadas por el CAL, archivadas por el Pleno, o incluso se encuentra en el limbo, porque la ley orgánica y la función legislativa aún tiene fallas e impide que, si es que, por ejemplo, no existe el quórum necesario en la Comisión de Fiscalización, se pueda resolver que ese informe vaya al Pleno. Entonces, yo creo que la constante al respecto de procesos legislativos y de fiscalización dentro de la Asamblea Nacional durante un periodo más está poniendo en evidencia que es necesario hacer una reforma profunda a la ley orgánica de la función legislativa, independientemente del sistema unicameral o bicameral. Necesitamos innovar dentro de esos procesos. Eso es necesario, responsabilidad de los asambleístas, de los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Nacional para normar las reglas del juego de su propio accionar. Y dentro de esa misma línea, recordarás, Freddy, que uno de los datos que nosotros más sacamos es el dato de los asambleístas que más faltan al Pleno de la Asamblea Nacional. Para nosotros es muy penoso que existan asambleístas que se mantienen dentro de este top 5. Y yo creo que esta reforma a la ley orgánica de la función legislativa, ya que si no ha existido responsabilidad por parte de los legisladores, necesitamos métodos de sanción para que los asambleístas se obliguen a ir al Pleno y votar. Esas ausencias justamente miden la responsabilidad que tienen ellos con el país. Y es lo que usted mencionaba, cuando utilizan a la fiscalización, cuando utilizan un micrófono únicamente como show político, pero al momento de ir al Pleno y tratar de votar a favor o en contra de un proyecto de ley, el asambleísta simplemente decide no estar. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, una evaluación muy rápida del trabajo legislativo, que es la producción de leyes precisamente, y la fiscalización
a cargo de la Asamblea Nacional en este 2019. Sin lugar a dudas, números rojos de evaluación a la Asamblea Nacional y la esperanza de un mayor compromiso de parte de los asambleístas y los partidos políticos. Queremos agradecer al abogado Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo que tiene la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muchas gracias, abogado Espinel. Gracias a ustedes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Recuerden que pueden mirar nuestros noticieros en vivo en FM Mundo Live en nuestra web www.fmmundo.com.